Irán acaba de cerrar el estrecho de Hormuz. No es un simulacro, no es una amenaza, más que se queda en los titulares y se olvida al día siguiente. Es un hecho consumado. Y mientras el mundo entero mira con los ojos abiertos lo que está pasando, Estados Unidos responde con algo que nadie esperaba: bloquear todavía más el paso. Suena completamente absurdo, pero tiene una lógica escalofriante que muy pocos están entendiendo. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que está en juego no es solo petróleo, es el orgullo herido de dos potencias que están jugando la partida más peligrosa de este siglo. Y te aseguro que el final de esta historia te va a dejar pensando. Vamos a poner las cosas en contexto para que entiendas la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Durante décadas, el estrecho de Hormuz fue una especie de línea roja invisible. Todo el mundo sabía que si alguien se atrevía a cerrarlo, el planeta entero iba a temblar. Estamos hablando de un canal estrecho por donde pasa cerca de un tercio del petróleo que se transporta por mar en todo el mundo. Un tercio. Imagina eso por un segundo. Millones de barriles al día, la sangre de la economía global, fluyendo por un embudo que cualquier potencia regional con suficiente determinación podría tapar. Y ahora está cerrado, no parcialmente, no en teoría, no como ejercicio militar, cerrado de verdad. Las imágenes en directo del tráfico marítimo lo confirman sin lugar a dudas. Todo está parado, todo está bloqueado. Y la pregunta que surge es tan inevitable como aterradora. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué viene después de esto? Te leemos en los comentarios. Hay quienes creen que esto es simplemente una jugada militar más en la larga historia de tensiones en la región. Pero no. Esto es mucho más profundo de lo que parece. Para entender lo que realmente está sucediendo, hay que mirar lo que pasó hace apenas unos días en Islamabad, Pakistán. Ahí se reunieron delegados iraníes con representantes de Washington para intentar encontrar una salida diplomática al conflicto. El vicepresidente Vance estaba prácticamente exultante, convencido de que estaban a punto de dar una buena noticia al mundo. Pero entonces, algo se torció de manera brutal. Los delegados iraníes llegaron con un tono completamente distinto al esperado. No llegaron a negociar en serio. Llegaron a celebrar. Para ellos, el simple hecho de haber resistido los ataques combinados de Israel y de Estados Unidos ya era una victoria rotunda, histórica, indiscutible. Y eso cambió todo el tablero de un solo golpe. Aquí hay un detalle que casi nadie está mencionando y que resulta clave para entender lo que viene. Los representantes iraníes que fueron a Pakistán no tenían el poder real para cerrar un acuerdo definitivo. Si hubiera ido Vahidi, como Washington había solicitado expresamente, la historia sería completamente diferente. Pero no fue. Y eso le dice al mundo algo muy claro y muy preocupante. En este momento, quien manda en Irán no son los diplomáticos ni los moderados, son los que pelean. La Guardia Revolucionaria Islámica ha tomado el control absoluto de las decisiones estratégicas del país. Son hombres que están dispuestos a morir por lo que creen, que están convencidos hasta los huesos de que la derrota del enemigo es posible y que tienen una mística guerrera que convierte cualquier intento de invasión terrestre en una pesadilla sin fin. Una fuente cercana al Departamento de Estado lo describió con una frase que hiela la sangre: "Vamos a terminar de destruirlos". Ese es el nivel de tensión real que se vive en este momento en los pasillos del poder en Washington. Pero aquí viene la parte que pone los pelos de punta. Estados Unidos sabe perfectamente que no puede invadir Irán por tierra. Sería un suicidio militar de proporciones épicas, un Vietnam de piedra, como lo describió un analista con precisión demoledora. En lugar de selva tropical, montañas rocosas y desierto infinito. En lugar de guerrillas escondidas en la jungla, una fuerza militar organizada con misiles de largo alcance, drones de última generación y la determinación fanática de defender cada centímetro de su territorio. Entonces, la pregunta es obvia y directa. Si Estados Unidos no puede invadir por tierra, ¿qué puede hacer?
La respuesta llegó en una entrevista que Trump concedió a Fox News, una de las pocas cadenas con las que todavía quiere hablar. Y lo que dijo ahí fue absolutamente revelador. No habló solo del bloqueo marítimo. Habló de volver a atacar las estructuras de puentes y las instalaciones energéticas de Irán. Habló de bombardeos sin límites, sin restricciones, sin piedad. Y no son palabras vacías lanzadas al aire, porque este viernes llega el tercer portaaviones a la zona del conflicto y se reincorpora uno que había salido temporalmente para reabastecerse. Además, ya están desplegados bombarderos B-52 de largo alcance, máquinas de guerra capaces de soltar toneladas de explosivos en una sola pasada. Y los temidos B-2 Spirit, aviones invisibles al radar diseñados específicamente para lanzar bombas de profundidad contra instalaciones subterráneas fortificadas. Nadie en su sano juicio despliega ese nivel descomunal de fuerza solo para intimidar. Eso es preparación para algo grande. Y mientras todo esto pasa en el terreno militar, surge una noticia que lo cambia absolutamente todo. El New York Post informa que funcionarios iraníes están evaluando en este preciso momento la opción de abandonar el enriquecimiento de uranio como condición para poner fin a la guerra. Suena increíble viniendo de un régimen que siempre ha defendido ese derecho con uñas y dientes, pero tiene una lógica perfecta si lo analizas con calma. Washington ha exigido cero enriquecimiento como condición central e innegociable de cualquier acuerdo de paz. Irán lo ha rechazado una y otra vez, insistiendo en su derecho soberano a enriquecer uranio con fines civiles y pacíficos. Pero algo está cambiando dentro del régimen. No es una decisión tomada, cuidado con eso. Es una evaluación estratégica interna. Están midiendo con mucho cuidado si pueden usar esa carta para conseguir algo mucho más valioso a cambio. El fin definitivo de las sanciones económicas y la retirada completa de la presión militar occidental. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde muy pocos están conectando los puntos. Gran parte de las centrales nucleares de última generación que funcionan en Irán fueron construidas por Rusia. Y para que el proceso de enriquecimiento funcione de manera completamente autónoma, necesitan la autorización técnica de la empresa madre rusa que diseñó y construyó esas instalaciones. Eso significa que Irán podría ceder el control de la vigilancia del enriquecimiento a observadores internacionales o incluso a la propia empresa rusa sin perder realmente su capacidad nuclear estratégica a largo plazo. Es una jugada maestra de ajedrez diplomático. Aparentas ceder ante el mundo, haces el gesto de buena voluntad, pero en realidad no pierdes nada esencial. El conocimiento, la infraestructura y las relaciones siguen intactas, pero hay algo todavía más grande detrás de todo esto que casi nadie está viendo. Tanto Irán como Estados Unidos necesitan desesperadamente vender este conflicto como una victoria ante sus propias audiencias internas. Los iraníes necesitan llegar a su sociedad diciendo que resistieron al enemigo más poderoso del planeta y salieron victoriosos. Y Trump necesita llegar a las elecciones de otoño con algo contundente que mostrar. No puede permitirse, bajo ninguna circunstancia, que toda esta operación militar se venda a nivel propagandístico como una gran derrota americana. Eso le quitaría autoridad no solo frente a su electorado, sino frente a su propio aliado israelí. Porque Netanyahu ya está actuando completamente por su cuenta, de manera prácticamente incontrolada, y una imagen de debilidad estadounidense solo empeoraría esa situación hasta hacerla explosiva. Y aquí viene el giro estratégico que nadie anticipó. La maniobra de bloqueo estadounidense no busca dañar directamente a Irán, busca algo mucho más sutil y calculado. La idea concreta es detectar qué barcos cruzan el estrecho cumpliendo las condiciones impuestas por Irán y después perseguirlos y cazarlos a lo largo del Océano Índico. Suena disparatado, pero es absolutamente real. Que esos barcos mercantes sepan que si cruzan el estrecho con permiso iraní, van a ser abordados por helicópteros o navíos de guerra norteamericanos en cualquier punto del océano donde los encuentren.
El objetivo verdadero de esa maniobra no es militar. Es económico y diplomático. Presionar a India y a China, los dos países que más se beneficiarían de mantener buenas relaciones comerciales con Irán, incluso a Japón, Corea del Sur y a los gobiernos europeos. Obligar a todas esas potencias a presionar a Irán para que haga más concesiones significativas en la mesa de negociación. La realidad descarnada es que Irán está ganando esta partida. Y la está ganando no porque sea más fuerte militarmente que Estados Unidos, sino porque le basta con resistir. Mientras mantenga intacta su capacidad de lanzar misiles y drones contra objetivos estratégicos, mientras pueda seguir atacando bases estadounidenses en Oriente Medio, mientras pueda mantener cerrado el estrecho y seguir amenazando a Israel, Estados Unidos no habrá conseguido ninguno de sus objetivos declarados, y eso convierte cada día que pasa en una derrota silenciosa pero devastadora para Washington. Pero el problema más profundo para Irán no es militar ni económico. Es de garantías. Imagina que se firma un acuerdo mañana mismo. Irán cede en el enriquecimiento, se abre el estrecho, se levantan las sanciones. Todo perfecto en el papel, pero ¿qué pasa en 6 meses? ¿Qué pasa en un año, cuando Israel y Estados Unidos decidan que ya están en mejores condiciones para lanzar otro ataque devastador? ¿Quién garantiza que eso no va a pasar? Ese es el verdadero nudo de toda la negociación, y resolverlo probablemente necesitaría la intervención directa de potencias lo suficientemente fuertes como para servir de garantes creíbles. Estamos hablando inevitablemente de China. Estamos hablando de Rusia, jugadores que tienen sus propios intereses muy claros en esta partida de alcance mundial. Y ahora viene quizás el dato más revelador y más ignorado de todos. En noviembre pasado, el propio gobierno de Estados Unidos publicó su Estrategia de Seguridad Nacional actualizada, y ahí, escrito con todas las letras, dice algo que debería estar en todos los titulares del mundo. A medio plazo. El interés estratégico de Estados Unidos es retirarse de Oriente Medio. Lo tienen escrito negro sobre blanco. Lo han dicho con toda la claridad posible. Eso significa que si como consecuencia directa de este conflicto terminan yéndose de la región, en realidad están siendo perfectamente consecuentes con sus propios objetivos de largo plazo. Y hay más, porque el otro gran objetivo estratégico de la era Trump es debilitar hasta la desaparición a la OTAN. Y este conflicto también está acelerando ese proceso de manera notable. Es un juego de ajedrez con decenas de piezas moviéndose simultáneamente en un tablero que nadie controla del todo. No se sabe con certeza cuál es la apuesta de corto plazo, cuál es la de medio plazo y cuál es la de largo plazo del trumpismo. Pero lo que sí queda absolutamente claro es que las perspectivas estratégicas de largo plazo encajan perfectamente con una salida estadounidense de Oriente Medio. Siempre y cuando encuentren ese elemento de imagen, esa victoria simbólica que les permita irse sin parecer que fueron derrotados. El estrecho de Hormuz hoy no es solo un punto en el mapa. Es el escenario donde se está decidiendo quién manda en el mundo durante las próximas décadas. Y lo más inquietante de todo es que ambos bandos están genuinamente convencidos de que están ganando. Irán celebra su resistencia como una hazaña histórica sin precedentes. Estados Unidos prepara sus bombarderos como quien afila el cuchillo para el golpe definitivo. Pero al fondo de todo, detrás de los portaaviones, detrás de los misiles hipersónicos, detrás de las declaraciones incendiarias ante las cámaras, hay dos naciones buscando desesperadamente una manera de declararse vencedoras sin destruirse mutuamente en el proceso. Y esa, quizás, sea la parte más humana y más aterradora de toda esta historia, porque cuando dos potencias necesitan ganar a toda costa, el margen para el error se vuelve casi inexistente. Y en ese casi, en esa franja minúscula entre la paz y el desastre total, es exactamente donde vive el peligro real que nos amenaza a todos.